voy a lanzar la primera pregunta, que es el título justo de la sesión. ¿Deben los equipos de desarrollo entender el dominio de negocio? Bueno, mira, aprovecho para presentarme. Yo trabajo como backend y team lead bueno, software engineer, mejor dicho, en 2Planet. Y bueno, en mi opinión, creo que es bastante primordial que los desarrolladores conozcan el dominio, porque si no tienes claro el dominio, es posible que además, de manera accidental, metas muchas complejidades en el software, completamente innecesarias, que luego te pasan muchas facturas, tanto a nivel técnico como luego a nivel incluso de workflow a la hora de usar tu aplicación, que puede impactar también negativamente en la experiencia de usuario. Así que creo que sí que es fundamental que el equipo de desarrollo conozca lo más posible el dominio, aunque no siempre ocurre. Bueno, sigo yo. Yo soy Ramón, trabajo como Product Owner en Appium Hub, ¿vale? Coincido con Ángel, a mí me gustaría lanzar un poco al foro la pregunta. ¿Hay alguien que piense que no es importante conocer el dominio de negocio? Igual se acaba la sesión aquí. No, pero ahora en serio. ¿Hay alguien que diga, hostia, pues yo creo que no en todos los proyectos o no siempre o algo así? Yo creo que esos no vinieron a la charla. Bueno, yo creo que sí, ¿vale? Al final creo que hay bastantes argumentos que me llevan a pensar eso. El primero sería lógico, ¿vale? Yo creo que como equipo de desarrollo de una solución, lo que queremos asegurar es que el proyecto sea un éxito, ¿no? Que se desarrolle bien y a tiempo y al final el usuario final, que es nuestro departamento de QA más heavy que hay, esté contento. Y si te lo planteas desde un punto de vista lógico, es cómo puede ayudar a mi proyecto conocer el dominio de negocio. Yo creo que de muchas maneras. Y cómo puede ayudar no conocerlo, creo que de ninguna, ¿no? Es decir, es algo que siempre suma. Y aparte, si nos fijamos en todas las tendencias, tanto metodologías ágiles como cualquier cosa que sea más o menos un estándar actual, design thinking a nivel de diseño, metodología de discovery de producto, siempre intentas involucrar a todas las partes en el proceso, ¿no? Y sería bastante, tendría muy poco sentido intentar involucrar a tu cliente final en el proceso de desarrollo, que te dé feedback, etcétera, etcétera, y no hacer esto de manera que sea recíproca, es decir, que tú también te involucres en lo que es su dominio de negocio, ¿vale? Es decir, desde un punto de vista filosófico, yo creo que es bastante crucial. Yo quería hacer un poco de abogado del diablo, a lo mejor cuando has lanzado la pregunta de si puede darse algún caso en el que no sea necesario conocer el dominio, a lo mejor ese caso sí se puede dar. Estoy pensando a lo mejor en una aplicación o un entorno en el que lo que tengas que hacer es automatizar ciertas certificaciones que están súper definidas por un ISO estándar a nivel mundial. A lo mejor no necesita en ese caso el equipo de desarrollo ser los expertos del dominio, simplemente seguir el certificado y punto, ¿no? Como una instrucción. Con mayor razón, ¿no? Si tienes que adherirte a un estándar. Sí, pero el certificado es tu dominio, entonces. Claro. Solo que es más fácil, ¿no? O sea, ahí pasa de un problema de que no es tan complejo, pasa a ser simplemente complicado entender el phrasing de lo que tenga esa certificación. Ya has dicho el ISO, pero yo he sufrido en carne muy propia el PCI Compliance, ¿no? Supongo que a alguno le ha pasado. Sí. Y a veces entender qué diablos quiere decir eso es muy de dominio y luego ahí es donde te empiezas a buscar el domain expert, que además te cuesta un pastizal. No es el domain expert operario de la planta, sino que es un señor que tienes que pagarle para que te explique lo que quería decir, pero con mayor razón, ¿no? Yo creo que hay varios tipos de proyectos. Es muy peligroso generalizar, ¿no? Pero te puedes encontrar con proyectos muy nicho donde la necesidad de entender el dominio de negocio es evidente, ¿vale? Te puedes encontrar en proyectos muy generalistas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a desarrollar una aplicación de mensajería instantánea para móvil, un WhatsApp, ¿vale? No hace falta que me meta en dominio. No hace falta, pero te lo sabes al dedillo, porque como lo usas cada día, lo tienes tan integrado, o sea, que no hace falta que nadie te describa lo que es hacer un forward de un mensaje o mandar un attachment, ¿no?
Y otros como los que comentas tú, Ángel, que dices, hostia, digo, si yo sigo al dedillo un estándar, me lo pico. Digo, primero, que nunca es seguir el dedillo, que siempre salen todas las minas del mundo mundial. Y después que seguramente el primer día no seas experto en nada, pero te digo yo que cuando acabas el proyecto, si no eres experto en el dominio, ese proyecto no funciona. Con la cual cosa, el conocimiento del dominio lo necesitas sí o sí, creo. Yo ahí para actuar un poco como abogado del diablo, pero no en función de la pregunta, sino que un poco cuál es el elefante que hay en la cacharrería de este tema del dominio. Y a mí me ha pasado en equipos, ¿no? Sobre todo cuando es más de un equipo. Siempre tenemos la tentación, cuando tienes mucha gente o muchos equipos, de empezar a jugar al Tetris. Entonces hay un equipo que es experto en un dominio, pero ya está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, y resulta que hay que hacer algo en ese dominio y tenemos capacity en otro equipo que no tiene idea de ese dominio. Y empezamos a hacer Tetris. Ese es un problema. Tiene el problema de la externalización, ¿no? A veces hay compañías, empresas, equipos que sienten que parte de su equipo, algunas personas de ese equipo son las que deberían saber del dominio y luego buscar ejecutores, que es un clásico, ¿no? Tienes un business analyst que a lo mejor piensa y espera que la gente que desarrolla pues simplemente ejecute sin hacerse expertos. Y luego sobre lo mismo, la pregunta de quiénes en ese caso tienen que o cómo adquirir ese conocimiento de dominio. ¿Sí? Si son cosas que haces a nivel de un arquitecto, a nivel de un analista, tiras todo el equipo completo, aunque sean 10 personas, a tener sesiones con los usuarios, y ahí empiezas a tener la clásica discusión de estamos poniendo demasiados recursos, knowledge sharing, etc. ¿no? Hola, ¿se me escucha? Sí, Fran. Sí, hola, soy Fran, soy Tech Lead en Appium Hub. No sé si a lo mejor también interviene mi hijo, que está por aquí, ¿vale? Pero, y cliente de Dog Planner también. Ya, o sea, de paso, mi mujer es psicóloga y está ahí de miembro Prime Class o algo así, o no sé cómo se llama. Bueno, total. Te gusta, ¿eh? Bueno, total, que yo quiero hacer un poquito, eso que parece tan obvio, ¿no? De que el developer tiene que conocer el dominio. Quería apuntar la observación de que ha costado, ¿eh? Porque yo recuerdo que lo normal era reunión tras reunión de mucha gente definiendo un producto y el developer fuera, porque el developer lo que tiene que hacer es picar, ¿no? Y luego te venía el analista orgánico, el analista funcional, un montón de gente analizando de todo, un poco lo que ha dicho antes, ¿no? Y te daban hasta muchas veces un esqueleto, ¿vale? Y el mantel UML que cuando terminabas de picar una clase ya había cambiado el primer atributo de esa clase, ¿vale? Porque ya habían cambiado los de negocio, no te enteraban, ¿no? Pero bueno, quería un poco decir, ¿no? Que ahora parece muy obvio, ¿no? Pero hemos estado muchos años en que esto no era tan evidente, ¿no? En las organizaciones. Y eras como el que lo único que tenías que hacer era picar y estar sentado en una silla y ya está, ¿no? Y bueno, quería un poco introducir esta observación, ¿no? Que ha habido aquí como una evolución. Aún así todavía me consta que hay sitios donde estamos en esas todavía. No es Appium, no, pero hay organizaciones donde todavía están en esa filosofía, ¿no? De analizar mucho y estas cosas. Yo te diría que todavía en lugares modernos estamos, o que consideramos modernos, todavía tenemos un poco estas discusiones o estos esquemas, ¿no? Por cierto, no he dicho quién soy Daniel, Engineering Manager de Globo. Y, por ejemplo, no es un debate porque realmente no tenemos una discusión al respecto, pero sí que a veces nos ponemos a pensar con el Product Manager que tenemos, hasta qué punto, ¿no? Es trabajo meramente del Project Manager, ¿no? Ir a los stakeholders, hablar con ellos, extraer ese conocimiento, darle toda la vuelta, versus actuar más como facilitador o facilitadora para que al final todo el equipo, que serán los que al final estén haciendo el trabajo, lleguen a tener esa discusión, pero muchas veces es un problema logístico también, ¿no? Tenemos a lo mejor miles de stakeholders o 100 stakeholders y lidiar con eso mientras además haces trabajo de las features que vienes arrastrando, a veces es un problema. Yo opinionadamente soy muy de esperar que sí que haya un contacto muy directo con los desarrolladores, ¿no? Pero me he encontrado con esas situaciones donde hay que hacer un trade-off igualmente. También es un problema de intereses y de skills. ¿Sí? En la charla con los stakeholders
Bueno, no necesariamente es de lo más entretenido para un developer. Sí, pero hay muchas veces de que esto se percibe como, no solamente por parte de los developers, también por los managers de equipos o por otros actores de los proyectos, que se percibe como, joder, no están picando, ¿no? Es una pérdida de tiempo y tiene que ser visto como una inversión. Más que nada, porque al final te vas a encontrar, especialmente en proyectos que son delicados, ¿no? El que lo va a picar es el developer. Y el que, imagínate, y luego hablaremos de casos, ¿no? que hemos tenido, de pasadas experiencias, pero te puedes encontrar con alguien que te está programando algo para un hospital, ¿no? Donde tiene circuitos sanitarios, donde igual tienes que conservar una cadena de frío, tienes que tener un buen conocimiento de las referencias de tal elemento o un inventario de quirófano, ¿no? Y claro, te das cuenta de la importancia que tiene, que más que tú, obviamente, desde el punto de vista del producto, del proyecto, tienes que entender perfectamente todo lo que se mueve allí, pero joder, es que el equipo de desarrollo también, ¿vale? Y si no, pues, bueno, pues corregir, iterar, ¿no? Y es mucho menos eficiente y al final dices, ostras, ¿qué me sale más a cuenta? Invertir un día, una semana en que todo el mundo tenga muy claro lo que se tiene que hacer para que después no tenga que invertir 2 sprints y tirando o corrigiendo bugs es una sangría y que aparte pueden tener repercusiones en resultados económicos o en salud de la gente. O sea, no es una cuestión, para mí no es algo que sea opcional en muchos casos, ¿no? Pero a veces lo es para mucha gente. También ha habido un tema, ¿no? De que muchas veces el negocio como que no te quería llevar, ¿no? A las reuniones porque parece que no sabes hablar y de que no. No, es verdad. O sea, yo me acuerdo mil Porque a veces. veces es cierto, ¿no? Yo me acuerdo en las primeras ediciones del Mobile World Congress, por ejemplo, que iba todo el mundo menos los técnicos al Mobile World Congress. Pues los técnicos no podían estar en un stand hablando con posibles clientes ni nada, ¿no? Iba todo el mundo, todo el mundo. Somos menos guapos. Sí, menos los técnicos, ¿no? O por ejemplo, yo me acuerdo que estuve en ANCER, ahí en la agencia general del Yo notariado. también. Sí, has estado en ANCER. Bueno, pues yo me acuerdo que iban todos los trajeados de los notarios y todo eso, y tú nunca estabas ahí, ¿eh? Nunca. Ahora bien, luego te empezaban a hablar que si última voluntad, que si sociedad limitada en una empresa, que si índices de actividad, que si no sé qué, tú no tenías la mayoría del tiempo, no tenías mejor idea y te ponías a picar igual, ¿sabes? Y el tiempo que se hubiera ganado, si has estado ahí, yo estuve en el 2003, 2004, ahí en esa empresa. No sé si habrán cambiado las cosas ahora, pero en aquel momento estaba el analista del analista, el analista del analista y mi director era biólogo. Entonces, era un poco eso, tú nunca estabas, ¿sabes? Ni en las reuniones ni en nada. Y muchas veces era como una sensación de que no, el developer no va ahí si los developers solo saben programar, ¿no? Y claro, así es difícil el hecho de también conocer el negocio y conocer el dominio. Cuando contratáis, ¿tomáis en cuenta eso, por ejemplo, al momento de contratar? De decir, oye, esta persona, aparte de tener todas esas skills y saber programar, invertir el árbol, ¿no? Que tengan esas skills de poder entrevistar a un usuario, que además los usuarios también son muy especiales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, personalmente no es lo que más me gusta, evidentemente. Yo soy muy técnico, no es lo que más me gusta, pero considero que es parte de tu trabajo. Al menos yo lo tengo. Y si toca, toca, ¿vale? También es verdad que no me suele tocar, me toca muy poco, pero si me toca, me toca. Y hay que hacerlo, ¿no? Nosotros, para contestar el tema específico de al contratar, no buscamos específicamente a alguien de que te diga abiertamente, no, sí, yo puedo hablar con usuarios sin problema y tal. Buscas más una actitud más proactiva, ¿no? Y alguien que no sea muy cerrado, ¿no? También hay perfiles, porque en un mundo ideal, ¿no? Todo el mundo tendría todos los skills del mundo y podría trabajar lo que sea. A veces también te conviene tener a alguien que te diga, oye, no, yo no quiero saber nada de clientes, ¿vale? Pero cuando tengo que hacer algo súper específico, súper técnico, sabes que si todo está súper bien especificado, te lo puedo hacer sin problemas, ¿no? Está alguien
el tema especialista generalista muchas veces va en esa dirección, ¿no? Puedes tener a alguien que sea un poco más navaja suiza, que es un poco lo que me pasó a mí. Yo he picado durante casi toda mi vida, ¿vale? Lo que pasa es que al mismo tiempo que picaba, montaba y llevaba empresas, porque me lo pasaba bien con todo. Ahora, he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena que picaba bastante mejor que yo, ¿no? Y vas poniendo... Ahora, al final, con más o menos facilidad, siempre te conviene más que tengan un hilo directo y que puedan hacer las preguntas y que puedan ver un proceso de trabajo del usuario final y lo que pasa en realidad, que no que estén encerrados sin tener comunicación nada más que con el backlog y con el tech lead. Esto para mí es evidente. Por ejemplo, cuando yo le veo muchísimo el valor a lo que comentáis, que el propio desarrollador pueda ir directamente al usuario final para coger ese conocimiento del dominio y tal. Pero, por ejemplo, con Dani, que está aquí, que todavía no ha comentado nada, pero alguna vez lo hemos hablado. Al principio, sobre todo él lo vivió más. En Doctoralia, cuando era una startup, que erais 3 o 4 desarrolladores, a veces directamente el desarrollador hablaba con el médico, directamente. ¿Cómo quieres que funcione tu producto y tal? Pero luego, cuando ya creces tanto, ¿cómo poder mantener ese hilo directo? Porque si lo piensas fríamente, no es escalable, ¿no? Que el equipo de desarrollo, ya cuando sois 120 desarrolladores, estén hablando directamente con los médicos para programar, ¿no? Sí, yo Entonces, pienso que, a ver, está claro que eso no es factible, el contacto directo de todo el mundo con el cliente final, pero sí que es verdad que muchas veces lo que acaba pasando es que la gente más de producto toma una serie de decisiones sin contar, yo qué sé, una nueva feature o lo que sea, sin contar con la opinión del desarrollador de turno. Y claro, el problema que llega es que luego el desarrollador pues, se tiene que inspirar del cielo o lo que sea para poder acabar haciendo lo que es necesario o lo que ha pensado el tío de producto en ese caso, ¿no? Hay muchas veces que no se involucra en la toma de decisiones al desarrollador, con lo cual eso luego afecta al diseño final del software. Y no puedes acabar con un diseño correcto si no acabas entendiendo y has sido partícipe de las decisiones que se han tomado desde el producto. Los de producto son lo peor. He mencionado que era Product Owner, ¿no? No, tienes razón. Es decir, yo creo que tienes mucha razón en el sentido, primero, volviendo a lo anterior, yo creo que entre poder escalar la relación que teníais con los médicos en Doc Planner cuando erais 3 a no tenerla, hay una escala de grises ancha, ¿vale? Que deberíais considerar. Es decir, seguramente no de la misma manera, seguramente no tan a menudo, seguramente no todos, pero creo que es algo que no deberíais perder, porque seguramente es un factor muy importante que os dio el éxito que tenéis, ¿vale? Y seguramente si habláis más con médicos, sabréis en qué están descontentos y en qué están contentos, ¿no? Y a lo que comentaba Dani, yo creo que es importantísimo hablar con el desarrollador. Es decir, lo que está claro, y el otro día Fran y yo tuvimos una discusión parecida a eso, a nivel de producto el que decide es el Product Owner, ¿vale? El accountable, el que si hay una mala decisión tomada ahí le llueve en piedras, es el Product Owner. Pero el Product Owner tiene la obligación de hablar con todo el mundo, ¿vale? Y en eso estoy completamente de acuerdo. Más que nada porque hay muchas decisiones de producto que están totalmente condicionadas en cómo se ha implementado o las soluciones técnicas que requiere la solución o la feature que tú estás proponiendo. Y tú puedes tener 30.000 factores. O sea, lo que tú estás pidiendo a nivel de feature o lo que estás pensando a nivel de feature puede impactar directamente con una deuda técnica que arrastra en tu plataforma desde hace 9 meses. ¿Vale? Y cuando te sale un desarrollador, no, lo que dices tú nos va a costar 3 meses. Y dices, coño, si es meter un botón ahí. Digo, escúchame, ¿no? Digo, no es meter un botón ahí. Es cambiar todo esto que hace no sé cuántos meses que te digo, ¿vale? Y por estas razones no podemos hacerlo. ¿Vale? Pues bueno, tienes que ser consciente. Creo que es un error muchas veces de que una cosa es que se defina un roadmap
¿vale? Porque a nivel de producto tú puedes definir un roadmap, pero en ese proceso de definición tú tienes que consultar y preguntar al equipo de desarrollo a ver si ven algo o un impedimento o algo que es mejorable, que también muchas veces tú se has enfrascado, hostia, esto lo podemos montar así o así, y hablas con un desarrollador y dices, hostia, no seas tonto, hazlo así, que tiene mucho más sentido por lo que están haciendo nuestros usuarios, ¿vale? Y aparte es más eficiente. Digo, vale, pues cojonudo, vamos por ahí. Yo creo que tiene que haber contacto directo entre producto y equipo de desarrollo, siempre se pueda. Me estáis haciendo pensar a una cosa que linka con lo que comentaba Fran y las experiencias en Answer. Entonces, hay un dominio, ¿sí? Pero luego está el modelo del dominio, que es lo que está creado, ¿sí? Y hay un feedback loop entre las dos cosas que generan un ciclo. Entonces los developers tienen que estar informados del dominio, pero a su vez, del otro lado, cierto conocimiento del modelo del dominio también tiene que existir para evitar este tipo de cosas. Y el ejemplo viene de Answer, de hecho, cuando viene una persona de producto, que no se llamaban PO, tenían un nombre de analista de algo en esa época, y nos dice que la ley dice esto. A mí, la ley me encanta lo que diga la ley, pero yo estoy leyendo el código y te juro que el código no hace lo que dice la ley. Entonces, lo que tenemos hecho es esto y lo que la gente está firmando es esto. Si hay que corregirlo lo que diga la ley, pues ya lo haremos. Entonces, ¿qué modela más ese modelo de software? ¿El dominio o esta comunicación entre el stakeholder y los técnicos y tal? O supongo que dependerá a lo mejor de la empresa como está construida, ¿no? Yo, mi CEO antiguo de la empresa donde estuve antes tenía una idea que era muy, muy interesante, que era en las cenas de Navidad y las cenas de verano se traía a los clientes. ¡Qué peligro! Qué risas, ¿no? Y entonces nos lo cascaban todo. Lo que era una mierda, con perdón, lo que no sé qué, nos lo cascaban todo. Entonces ibas de pedo por ahí y se ponían más sinceros todavía. Aprendías un montón de realmente las frustraciones, las necesidades, las cosas que no le funcionaban del todo bien, las cosas que sí, porque luego en el día a día, entre mails y todo eso, pierdes un poquito realmente la impresión que tiene. Y era buenísimo porque es que se tiraban ahí mientras estaban bebiendo sus whiskazos, ¿sabes? Te estaban contando que el otro día, porque no podía ser el flujo de alta de no sé qué, de la siguiente, de una manera que no sé qué. Entonces había como consensos entre ellos, bueno, era una cosa bastante curiosa. Y lo segundo que quería un poco comentar es, claro, entiendo que dice Ramón de que el producto no toma las decisiones y tal, ¿no? Pero aquí se habla mucho, no, la gente de producto. ¿Qué pasa? Que los developers no son de producto, entonces ¿qué hacen? Castañas asadas. Yo creo que los developers... Antes me he puesto un poco desde el punto de vista de que negocio no te lleva de excursión, ¿vale? Pero también hay muchos developers que creo que no han entendido todavía que parte de su trabajo es entender el negocio. Y parte de su trabajo no es hacer su tarea y ya está. Y mi tarea, visión túnel, ¿no? Yo creo que es importante también y creo que el developer tiene que tomar cada vez más conciencia de que entender el negocio es fundamental para su trabajo, para hacerlo bien, ¿no? Este es un gran tema. Y yo recuerdo una discusión que tenía con mi product manager en Nestlé, cuando estaba en Nestlé. Y hablábamos y decíamos, bueno, la gente que está en legal, ¿no? Los abogados de la compañía, cuando se refiere a la compañía, dicen, vamos a ir a hablar con negocio. La gente que está en marketing, cuando habla de hacer sus planes de marketing, dicen ellos, vamos a ir a hablar con negocio. La gente que está en finance, ¿no? Los que están haciendo accountability y cosas, dicen, vamos a hablar con negocio. A ver, todas las funciones de la empresa no dicen, vamos a hablar con negocio, se consideran negocio ellos tranquilamente, sin ningún problema. Pero nosotros tenemos este complejo de que no somos negocio, de que somos tech y hablamos con negocio, pero es que somos negocio, ¿no? Y yo recuerdo ahí en los sistemas que teníamos, la mitad del revenue, que era mucho revenue, pues pasaba todo por los sistemas, ¿no? Y muchas veces teníamos gente externa, ¿no? Y nos decían, bueno, para hacer esta feature tenemos que ir a hablar tenemos que ver lo que quiere negocio, ¿no? Nosotros decíamos, es que negocio son unos señores que están en Japón, un señor que está en Brasil, un señor que está en Sudáfrica, que no se hablan entre sí, y los únicos que tienen el contexto completo sois exactamente vosotros. ¿Quién es más negocio aquí? ¿No? ¿Y quién tiene que dirigir esa conversación de dominio y llevar todas esas partes de negocio donde haces el pegamento? ¿No? Y a veces estamos todos esperando que sea alguien más. Los que están ahí de cara al público están esperando que sea product está esperando que sea tech está esperando que sean todos los demás. Y ahí es donde se pierde, ¿no?